Buenas tardes, profesor y compañera de hoy. Mi grupo y yo vamos a hablar sobre la anafilaxis. Esperamos su atención. Las generalidades. El término anafilaxis fue acuñado por primera vez en 1902 por el francés Charles Robert Richer. La anafilaxia en sí consiste en una reacción inmunitaria que es de rápida instalación y es potencialmente mortal. Por lo general suele darse como resultado de reacciones inmunológicas ante ya sea alimentos, medicamentos, picaduras de insectos, es decir, como las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. A diferencia de la alergia, esta es una reacción que tiene mayor extensión y por lo tanto va a comprometer hasta el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. A veces la reacción puede comprometer la vida del paciente de forma repentina y a esto se le llama choque anafiláctico y es cuando el sistema inmune va a liberar un torrente de sustancias químicas haciendo que la presión baje repentinamente y las vías respiratorias se cierren, y esto se puede dar por el uso de fármacos terapéuticos que se comportan como alérgenos y por el uso de medios radiológicos. Siguiente. El choque anafiláctico se puede identificar por los síntomas como hinchazón de la boca, ojos y nariz, la sensación de bola en la garganta, el dolor abdominal, náuseas y vómitos, y la dificultad para respirar. Siguiente. La epidemiología. La anafilaxia se desarrolla con mayor frecuencia en adultos, con excepción de la que se produce por alimentos. En cuanto a la prevalencia de la misma, globalmente es difícil determinarla, ya que la mayoría de los estudios publicados hacen referencia a casos graves, y esto hace que los casos de menor gravedad pasen desapercibidos. Siguiente. La etiología. Los alérgenos responsables por la mayoría de los casos pueden ser los anestésicos y los bloqueadores neuromusculares, como la lidocaína, la alfadoína y los tiopentales. Los venenos de insectos como avispas y abejas. Los alimentos como la leche, los mariscos, los productos que utilizan en contraste radiológico, sobre todo los que contienen yodo, los fármacos antibióticos, los derivados de la penicilina, también las sulfamidas y las tetraciclinas. El látex también. El siguiente. Los síntomas de la anafilaxia por lo general se manifiestan minutos después de la exposición con el alérgeno. En algunos casos se puede dar media hora o un poco más. Algunos síntomas son las reacciones cutáneas como la urticaria, picazón, enrojecimiento de la piel. También se da la constricción de las vías respiratorias, que produce la inflamación de la lengua y de la garganta, y esto causa algo que se llama sibilancia. También puede tener pulso débil o acelerado, náuseas, vómitos o diarrea, y mareos o desmayos. Bien. Ok, la fisiopatología. En este caso vamos a hablar más bien de la interacción del antígeno con IgE, que es lo que conocemos como inmunoglobina E, que sabemos que es un anticuerpo producido por el sistema inmune en respuesta a algún factor que considere como amenaza. Bueno, en este caso la interacción del antígeno con IgE se da en los basófilos y los mastocitos, y este desencadena la liberación de mediadores como histamina, leucotrienos, entre otros. En este caso, vemos un esquema que se da una presentación de plata, un alérgeno. Aquí vemos una sensibilidad, aquí vemos el IgE,
vemos los mediadores preformados, como lo es la histamina, los leucotrienos, prostaglandinas y citoquinas. Vemos la constricción del músculo liso, el que aumenta la permeabilidad, las secreciones, y también produce coagulación y un daño tisular. Bueno, este tipo de interacción del antígeno en los basófilos y mastocitos, ellos también, o sea, provocan una contracción difusa del músculo liso y una vasodilatación con filtración de plasma. Bueno, algunos mediadores fisiopatológicos que, como ya mencionamos, la histamina, que actúa sobre los receptores H1, H2, H3, que produce en el sistema nervioso central vigilia, dolor, aumento de temperatura, glucogenólisis, liberación de prolactina, ADH y ACTH. Aquí vemos en el ámbito suprarrenal, vemos lo que es la secreción de catecolaminas. En el sistema digestivo vemos lo que es la contracción, secreción de HCl y pepsina, que produce un dolor abdominal y diarrea. En el útero se da lo que es la contracción y en el ámbito cardiovascular se da lo que vemos aquí como crono, inotropo positivo y la vasodilatación. En el sistema respiratorio, la contracción del músculo bronquial, que es lo que conocemos como broncoespasmo, y aumento de secreciones. Y por último, en la piel, lo que conocemos como prurito y eritema. También aquí mencionan las proteasas y las quimioquinas. Aquí vemos las proteasas que se ven la tritasa, la quimasa y la carboxipeptidasa A, tipo A, y en las quimioquinas se da el efecto quimiotáctico, y las citoquinas y polipeptidos de 8 a 10 KD. Aquí en esta imagen vemos más bien en todo lo que puede actuar la histamina, que como ya mencionamos, aquí en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, entre otros lo que vemos aquí. Entonces, en los tipos de fisiopatología tenemos dos tipos de reacciones, que en este caso es la reacción anafiláctica inmunomediada y la reacción anafiláctica no inmunomediada. Entonces, en la reacción de tipo 1 vemos la participación del IgE y las anafilotoxinas tipo C3A y C5A, que es lo que vemos aquí en el esquema presentado, donde la vemos que se ve el IgG aquí y vemos como respuesta a las anafilotoxinas. Entonces, cuando hablamos de la reacción anafiláctica tipo 2, que es la no inmunomediada, bueno, estos tipos de reacciones tienen la misma expresión clínica que las anafilácticas, pero en ellas no participa el IgG, ni se requieren de una sensibilización previa. Entonces, esta también cabe mencionar que aparecen por una estimulación directa de mastocitos o mediante inmunocomplejos que activan el complemento. El diagnóstico. El diagnóstico de la anafilaxia es que, ¿cierto? Dicho esto, los dilemas diferenciales son bastante amplios. Por ejemplo, los dilemas diagnósticos comunes vienen siendo el asma, el síncope, el ataque de ansiedad o pánico, urticaria aguda generalizada, aspiración de cuerpo. En síndrome postprandiales está la descondroidosis, que vendría siendo la intoxicación por histamina, gracias a la pérdida de frío en la cadena, gracias a la pérdida de la cadena de frío en alimentación, en las alimentaciones de mar. Bueno, en comida de mar. También está el shock, que sería hipoglucémico, cardiogénico, distributivo, séptico. Y por último, el exceso de histamina que sería los mastocitos sistemática y leucemia basofílica. El riesgo de progresión rápida al shock no deja tiempo de realizar pruebas
aunque los casos leves dudosos pueden confirmarse con la concentración en orina de 24 horas de N-metilhistamina o concentraciones séricas de triptasa. Siguiente. En el tratamiento, el tratamiento agudo. Primero sería remover la exposición del desencadenante si es posible. O sea, por ejemplo, suspender un agente diagnóstico terapéutico intravenoso que parece desencadenar los síntomas. Lo segundo sería evaluar al paciente por vía aérea, respiración, circulación, estado piel y peso corporal. Lo tercero sería pedir ayuda, ya sea por el equipo de respuesta rápida de conducción o servicio de emergencia. Y lo cuarto sería la administración de adrenalina. Bien, la administración de adrenalina se administra en el tercio medio de la cara lateral del muslo intramuscular. 0,03 mg por kg. La ampolla de 1 mg por ml. Máximo 0,5 mg a adultos o 0,3 en niños. Luego de esto, lo más importante sería registrar la hora de administración y repetirla cada 5 o 15 minutos. Si es necesario, bien, la mayoría de los pacientes responden ya a una o dos dosis. Bien. Bien, también hay otro tratamiento. Por ejemplo, para los pacientes que no respondieron al tratamiento, deben recibir oxígeno, ser intubados. También están los antihistamínicos, como antihistamínicos H1 y H2. En el H1 sería de 50 a 100 miligramos de difenhidramina 5 y en H2 sería la cimetidina 30 miligramos. ¿Sí? Deben administrarse cada 6 horas hasta que estos síntomas desaparezcan. También están los agonistas beta-adrenérgicos inhalados, que son útiles en la broncoconstricción que persiste después del tratamiento con la adrenalina. Estos pueden administrarse de 5 a 10 miligramos de salbutamol por nebulación continua. Ok, bueno, aquí cabe mencionar que vemos unos recursos disponibles para el manejo de la anafilaxia. Vemos ciertos países de Latinoamérica, entre ellos el de nosotros, perdón. Bueno, aquí vemos lo que es la guía de anafilaxia, los autoinyectores de adrenalina, la adrenalina en ampolletas y la determinación de triptasa. Entonces, aquí también podemos observar que en Panamá no tenemos guía de anafilaxia, tampoco tenemos autoinyectores de adrenalina, pero sí contamos con adrenalina en ampolletas y la determinación en triptasa. También vemos este cuadro que es muy importante porque aquí hablamos de la estimación de las medicaciones administradas habitualmente en caso de anafilaxia. Vemos también ciertos países de Latinoamérica, donde aquí vemos el porcentaje administrado de adrenalina, anti-H1, corticoides, suero, broncodilatadores y oxígeno. En este caso, el porcentaje de adrenalina administrado habitualmente en pacientes con anafilaxia en nuestro país es del 90%, del anti-H1, H1 es del 80%, al igual que corticoides, y el suero y los broncodilatadores también tienen un porcentaje del 60%, y en el oxígeno, que vemos que tenemos un porcentaje del 90%. Ok, para concluir, aquí vemos que la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 que puede ser mortal. Y también se estima que ocurre entre 50 y 102 episodios de anafilaxia por cada 100.000 personas por año. También, entre otros casos, la mortalidad se ha situado entre 0.05 y el 2%. Por lo tanto, se concluye que si se recibe la intervención necesaria, solo unos pocos casos llegarían a ser mortales. También vemos que en Panamá, aunque hayan recursos para manejar un cuadro anafiláctico,
no hay suficiente información para que el paciente se tome acción por su cuenta, como autoinyectores, considerando que es una reacción que ocurre en minutos, como lo vimos hace un momento en el cuadro. Las referencias, y eso sería toda nuestra presentación el día de hoy. Esperemos que sea de su agrado. Cualquier pregunta o duda, estamos a la orden. Muchas gracias, profesor.